It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. On December 12th, Disney Plus invites you to go behind the scenes with Taylor Swift in an exclusive 6-episode docuseries. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. The only thing left is to close the book. The end of an era. And don't miss Taylor Swift, The Eras Tour, the final show, featuring for the first time the Tortured Poets Department. Streaming December 12th, only on Disney Plus. Hay algo muy cerca de ti que podría quitarte la vida. En cantidades mínimas, sí, inofensivas. En los huesos de los albaricoques, en las semillas de la manzana, en las almendras amargas. Pero que en la dosis correcta desencadena un proceso silencioso y letal. El aire sigue entrando en tus pulmones y sin embargo algo dentro de ti ya se ha detenido. Porque hay sustancias que traicionan al cuerpo desde dentro. Pero solo una de ellas ha construido su reputación no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Lo han utilizado los poderosos para eliminar a otros poderosos, los estados para borrar enemigos, y algunas personas para quitarse del medio a sí mismas. Lleva siglos en nuestra historia, en crímenes que nadie nunca investigó. En tu casa, en tu frutero. Hablamos del cianuro. Quizá por eso durante siglos esta sustancia ha sido descrita como el veneno perfecto. Rápido, discreto y casi imposible de detener una vez entra en el organismo. Su nombre aparece ligado a conspiraciones políticas, suicidios estratégicos y operaciones de espionaje en las que la muerte no era un fracaso, sino una última decisión. Y sin embargo, su historia no empieza en un laboratorio secreto ni en un crimen especialmente sofisticado. Comienza casi por accidente, en un taller de pintura. En 1704, un fabricante de pigmentos llamado Heinrich Tischbach intentaba obtener un color rojo. Pero lo que obtuvo fue otra cosa, un azul intenso, profundo, inesperado, al fin y al cabo, el azul de Prusia. Aquel compuesto era estable y aparentemente inofensivo, pero contenía en su estructura algo que todavía no se comprendía del todo. Décadas más tarde, en 1782, el químico Carl Wilhelm Scheele aislaría a partir de ese mismo pigmento el ácido cianhídrico, revelando por primera vez la existencia de una sustancia con una capacidad letal extraordinaria, como bien sabemos. Su propia muerte, probablemente relacionada con la exposición a compuestos químicos que él mismo investigaba, marcaría muy pronto esa relación entre el cianuro y el riesgo inherente al conocimiento. Pero lo que hace a este veneno especialmente eficaz no es solo su historia, sino la forma en que actúa dentro del cuerpo. A diferencia de otras sustancias, no destruye tejidos ni provoca daños visibles inmediatos. Su objetivo es mucho más silencioso y preciso. Actúa en la mitocondria, la encargada de producir energía en cada célula. Allí bloquea una enzima clave e interrumpe el proceso mediante el cual el oxígeno se transforma en energía. El resultado da lugar literalmente a una paradoja. El oxígeno sigue entrando en el cuerpo. Los pulmones funcionan con normalidad, la sangre lo transporta, pero las células no pueden utilizarlo. Por eso se habla de una especie de asfixia interna. Digamos que no falta oxígeno, pero lo que falla es la capacidad de aprovecharlo. Mientras tanto, el organismo intenta sobrevivir como puede, produciendo energía por otras vías mucho menos eficaces, lo que acaba generando un colapso.
Todo esto que parece tan complicado en realidad ocurre muy rápido. Los órganos que más energía necesitan, como el cerebro y el corazón, son los primeros en fallar, y por eso cuando la dosis es suficiente, la muerte puede llegar en cuestión de minutos, incluso segundos. Y este mismo mecanismo explica también por qué el cianuro ha sido utilizado en contextos donde la rapidez era esencial. Durante el siglo XX quedó asociado al suicidio táctico y a la muerte antes de la captura. Himmler murió tras ingerir cianuro en 1945 y Hermann Göring lo utilizó para suicidarse en el 46, poco antes de su ejecución en Nuremberg. Por supuesto, también se dice que Eva Braun recurrió a una cápsula de cianuro en su búnker de Berlín. Cambiando de tercio y sonando un poco más a película, en el ámbito del espionaje, diversas cápsulas letales ocultas en objetos cotidianos reforzaron esta imagen de nuestro protagonista como último recurso. Y su vínculo con la guerra alcanzó su punto más siniestro con el Ciclón B, un fumigante a base de hidrógeno cianuro que terminó siendo utilizado por el régimen nazi en las cámaras de gas. Ahora bien, la imagen de una muerte instantánea y casi indolora forma parte en gran medida del mito. En realidad ocurre algo bien distinto. Puede empezar con inquietud, confusión, debilidad o sensación de ahogo y en muy poco tiempo dar paso a un colapso brusco. En algunos casos hay convulsiones, pérdida de conciencia y una lucha evidente del cuerpo por sobrevivir. Ese contraste entre mito y realidad aparece también en uno de los casos más conocidos relacionados con el cianuro, el de Rasputín. La historia más repetida sostiene que sus conspiradores intentaron matarlo en 1916 con cianuro mezclado en pasteles y vino dulce y que aún así no mostró signos claros de intoxicación. Pero esa escena procede sobre todo de un relato posterior y hoy es seriamente cuestionada. Las revisiones forenses modernas subrayan que la autopsia no mencionó veneno y que Rasputín probablemente murió por un disparo a quemarropa en la frente. Aún así, el caso ha dado pie a varias explicaciones químicas plausibles, entre ellas la posibilidad de que los azúcares de los dulces y del vino reaccionaran con el cianuro formando compuestos menos tóxicos. Pero otro de los mitos que lo rodean es la idea de que mata y desaparece, como si no dejase ninguna huella. Es verdad que puede ser más difícil de detectar que otros venenos, sobre todo si la autopsia se hace tarde o las muestras no se han conservado bien. Pero eso no significa que sea completamente invisible. Hoy existen métodos para encontrar su rastro, incluso cuando el cianuro ya no aparece de forma tan clara en el cuerpo. También hay técnicas específicas que permiten recuperarlo a partir de muestras biológicas y analizarlo después con más precisión. En cuanto al famoso olor a almendras amargas, puede estar presente, pero no todo el mundo es capaz de percibirlo, y en cualquier caso, no constituye una señal diagnóstica fiable por sí sola. Lo mismo ocurre con signos como la coloración rosada de la piel o el tono rojo brillante de la sangre. Pueden orientar la sospecha, sí, pero no sustituyen la confirmación toxicológica. Aunque quizá una de las cosas más inquietantes del cianuro sea precisamente su cercanía, porque no hablamos solo de una sustancia de laboratorio, de un veneno de espías o de un recurso de guerra. Está presente en más de 2000 especies de plantas y se encuentra en semillas tan comunes como las del albaricoque o la manzana. En cantidades pequeñas el organismo puede neutralizarlo sin demasiada dificultad. El problema aparece cuando esa cantidad supera el límite de defensa del cuerpo. Así que ya sabéis, queridos oyentes, prohibido dar almendras a un hámster. Es precisamente esta proximidad la que explica por qué el cianuro ha trascendido el ámbito científico para convertirse también en un fenómeno cultural. Su uso en casos de extorsión y terrorismo de consumo ha demostrado que su verdadero poder no reside únicamente en su capacidad para matar, sino en su capacidad para generar miedo.
En Japón, durante los años 80, un grupo criminal afirmó haber contaminado productos alimenticios de supermercado con cianuro. Y ni siquiera hacía falta demostrarlo de forma constante, bastaba con esa pequeña posibilidad, bastaba con sembrar la duda. La consecuencia fue inmediata y aterradora, se rompió la confianza del consumidor y empezaron a implantarse sistemas de seguridad que hoy forman parte de la vida cotidiana. Este es de hecho el caso protagonista de esta semana en Podimo y me parece especialmente interesante porque no habla solo de un veneno, sino de cómo el miedo puede extenderse sin necesidad de que ocurra nada visible. Si os apetece seguir tirando del hilo, allí lo contamos con más detalle. Además, hasta el lunes incluido, hay una oferta de 90 días por 1 euro. Os dejo el enlace para disfrutar de esta pedazo de oferta, tanto en la descripción del podcast como en la de este mini episodio tan interesante sobre el cianuro. En última instancia, esta sustancia no es solo un veneno, es también una idea. La idea de que el peligro puede esconderse en lo cotidiano, en aquello que no cuestionamos, en lo que parece normal. Y esa es probablemente su característica más inquietante, peligrosa e infame, porque una vez que esa duda aparece, ya nunca se va. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie B.